Bueno, buenas tardes para todos y todas. Hoy nuevamente volviendo a mis diálogos de educación, diálogos que quiero y amo y que por circunstancias personales tuve que suspender durante un mes, tiempo que duró mi incapacidad médica por una cirugía que tuvieron que hacerme de uno de los ojos. Entonces no los pude terminar de hacer durante ese tiempo, pero hoy nuevamente estoy volviendo porque ustedes saben que yo adoro estos diálogos de educación, para mí son mi vida. Por eso la temática que hoy vamos a tratar y que la anunciamos en el banner esta semana continuará durante el otro año, porque hoy también les anuncio que ya terminaremos los diálogos del 2025, pero que en el 2026 estaremos volviendo, continuando con unas temáticas que quedaron pendientes, pero esas fueron las circunstancias por las cuales estos diálogos se tuvieron que suspender de una manera tan abrupta, pero fue una cirugía de urgencia. Pero ustedes saben que yo amo este espacio. Quiero saludar aquí entonces a las personas que se empiezan a unir, a 1324, perdone si no alcanzo a leer todo, porque pues todavía no puedo utilizar mucho, al Centro Universitario Cárdenas, Carmen Tico Cross, a JZ, a Arisa, si no los puedo saludar bien, a Carmen Tico Cross desde el Brasil, que me dice que sabes que estás bien, que me extrañaron. Pues gracias por haberme extrañado, pero de verdad fue una cosa que se salió de las manos y que fue una cosa imprevista. También le quiero decir que el libro ya se encuentra en proceso, la 4ª edición del libro, y creemos que ya para enero ese libro lo podemos estar distribuyendo gratuitamente a aquellas personas que lo quieran y lo deseen y que nos escriben a través de las redes Acofaen. A Jorge también muchas saludes, los saludo y vamos a iniciar con la temática de hoy. La temática de hoy es muy importante porque, como la anunciamos, es la tecnología educativa y su aplicación en el currículo. Nosotros ya sabemos que en este mundo actual y futuro la innovación tecnológica es muy importante. Ya está incorporándose, ya está en nuestro medio, no la podemos desechar, es algo que está en el mundo y que se va a quedar. Entonces, ¿qué significa eso de incorporar la innovación? Pues es incorporar herramientas, esas plataformas, esos recursos digitales que van a transformar la manera en que se enseña y se aprende. Eso sí no lo podemos dejar de olvidar. La manera en que se enseña y se aprende va a cambiar. ¿Por qué? Porque estas herramientas digitales van a transformar esa manera en que enseñamos y esa manera en que van a aprender nuestros estudiantes. Entonces ya no es simplemente el uso de un computador o el uso de una tablet o el uso de un internet o el uso de un teléfono. No, son nuevas formas de interacción que nos van a permitir a nosotros una construcción de un conocimiento y una personalización del aprendizaje. Fíjense en esto tan importante, la personalización del aprendizaje. Por eso vamos a ver algunas características más adelante de qué significa todo esto. Esta tecnología que nosotros conocemos hoy como el EdTech transforma entonces los métodos de enseñanza y por eso es importante tener en cuenta esto cuando somos docentes. Ya no esos métodos tradicionales, sino que tenemos que pensar en unas experiencias de aprendizaje más dinámicas y más efectivas, que generen impacto positivo en esos procesos de formación académica. Entonces no podemos seguir repitiendo a través de un tablero o a través de una presentación por PowerPoint, sino que tenemos que mirar otras formas y experiencias de aprendizaje por esas didácticas que de pronto hemos estado recordando en otras slides anteriores, que podemos usar en diferentes contextos,
ya sea en la educación formal, en una educación informal o en una capacitación o cuando estamos trabajando en una corporación o cuando estamos dando educación en el sitio donde nosotros estemos trabajando. Y entonces tenemos que adaptar todos esos modelos pedagógicos a la educación presencial o a la educación virtual o a la educación híbrida. ¿Para qué? Para facilitar esa actualización de los constante del conocimiento, pero utilizando ya esas herramientas digitales. ¿Esto qué nos va a garantizar a nosotros también? Nos va a garantizar un acceso equitativo y la atención de las necesidades individuales y personales, creando entonces ambientes de aprendizaje verdaderamente inclusivos. Entonces, por eso es que vamos a hablar aquí de una educación más personal y más inclusiva con el uso de esas tecnologías o herramientas tecnológicas y digitales en la educación que se nos aproxima y que ya la tenemos que ir incorporando. Doy un saludo aquí al Centro Universitario Cárdenas, que me dice que me alegra saber que me encuentro bien, a Diana, a Liber, a Odis, no las alcanzo a ver muy bien, pero ustedes ya saben, por el problema que tengo no puedo leer tan de cerca. Pero ¿qué es lo que incluiremos entonces nosotros en esas tecnologías innovativas? Pues tenemos que hablar de unas herramientas digitales, por ejemplo, unas pizarras inteligentes, inteligencia artificial, unas plataformas virtuales de aprendizaje, como por ejemplo lo hemos venido usando ya el Google Classroom o el Moodle o los Canva o todo lo que trae la inteligencia artificial de todas las herramientas que hoy en día estamos mirando, como el chat GTP y otras muchas que ya han salido y que algunas son gratuitas y otras son pagadas. Vamos a mirar de pronto la realidad virtual y la realidad aumentada, la robótica educativa y el pensamiento computacional, entre muchos otros que ahora les voy a mencionar esos en qué consisten para que los tengan en cuenta, todo lo que vamos a poder utilizar. Dice Sánchez, gracias por estar, a Lili, a Valen HJ2210 que se acaba de unir. Pero ¿a qué conlleva entonces esa utilización de esas tecnologías innovadoras? A que creemos contenidos interactivos, enriqueciendo esas estrategias de enseñanza. Entonces ya es más interacción con el alumno y con el maestro. Y ahí también hay autogestión de los estudiantes y del docente. ¿Por dónde? Por vía online. Podemos tener un feedback instantáneo en 24 horas a través de foros, debates o el chat. Podemos tener aprendizajes más dinámicos con simuladores que pueden ser utilizados inclusive por los mismos estudiantes solos como medio de autoaprendizaje. Vamos a tener recursos digitales disponibles en cualquier momento y en cualquier sitio. Tenemos entonces rutas de aprendizaje más adaptativas y personalizadas, y por eso vamos a hablar aquí de un aprendizaje autónomo, porque vamos a mirar cómo el estudiante también aprende autónomamente. Podemos hablar entonces de aprendizajes flexibles y sin barreras geográficas, porque ya les decía, desde cualquier lugar, momento. Podemos tener videoconferencias, cursos, ya las tenemos y ya las estamos utilizando. Hoy en día, a través de las plataformas, estamos utilizando muchos de estos medios. Hay otra cosa muy importante aquí, es aprender a diferenciar esos estilos de aprendizaje y los ritmos de aprendizaje que tiene cada estudiante. Por eso aquí va a haber mucha flexibilidad y la debe haber. La educación va a cambiar y esto es lo que ya se nos viene para este futuro. Y va a haber una mejora en la comunicación docente, mediador y aprendiz, porque podemos charlar individualmente con las personas para ver cómo está, qué ritmo tiene, en qué se le ha dificultado, y vamos a tener muchas cosas que las podemos hacer de manera online. Y una cosa muy importante es porque vamos a tener evaluaciones más flexibles e inmediatas
y entonces puede haber mejor retroalimentación en un instante determinado. Esto nos trae muchísimos beneficios y es muy importante actualmente mirar que esa tecnología se incorpore al currículo y a la didáctica. ¿Y por qué a la didáctica? Porque ahí están nuestras experiencias de aprendizaje y nuestras experiencias o estrategias educativas. Y entonces por eso debemos actualizar esas prácticas educativas porque no las podemos seguir haciendo las mismas. Además debemos desarrollar unas competencias para este siglo XXI como es ese pensamiento crítico, porque ahí sí es donde podemos enseñar al estudiante a pensar, a que él desarrolle ese pensamiento crítico y reflexivo para que él pueda buscar soluciones a esos problemas que él ha encontrado y pueda buscar otras soluciones diferentes a las que él ha aprendido, porque aquí va a haber muchos medios que él va a encontrar para buscar esas soluciones y las pueda aplicar y las pueda evaluar, para que sea más emprendedor, para que sea más innovativo, para que colabore más con los otros y les enseñe a los otros. Entonces, para que haya un aprendizaje con otros y con otras. Aquí es donde podemos hablar de esos aprendizajes cooperativos, colaborativos y el aprendizaje entre unos y otros, aprendizaje que lo repetí yo mucho el año pasado cuando di esos tipos de aprendizaje que enseñé y que di la RLAI en el año 2024. Y vamos a fortalecer mucho esa motivación y compromiso de los estudiantes, porque aquí el estudiante tiene que poner de su parte. No es simplemente que él se siente a escuchar y a repetir lo que está haciendo, no. Tiene que enseñársele a que argumente, por eso el pensamiento crítico, y para que él se motive a seguir indagando y buscando ese conocimiento y tenga mucho mayor compromiso. Pero ¿qué tecnologías son las que nos proponen y que se están incorporando y que ya las están utilizando en muchos sitios? Porque uno va a diferentes universidades y dice, no, ya estamos implementando las tecnologías educativas y las tecnologías innovadoras. Sigo saludando aquí a Odis, a Nissen García, ¿será? Sí, muchas gracias por estar, y a Valeria 2210. Entre esas tecnologías están las bibliotecas virtuales, ya sabemos que existen. Muchas bibliotecas de nuestras universidades y de algunas instituciones educativas tienen recursos actualizados y relevantes desde cualquier ubicación. Hay acceso a esos materiales de referencia, uno ya los encuentra, que se puede ir para la casa y entrar por un link a buscar en la biblioteca artículos, libros, revistas, paper que puede uno utilizar en la búsqueda de la información requerida. Entonces, esto aquí ha ayudado a las universidades a que se reduzcan los costos y la infraestructura, y esto está permitiendo entonces que el estudiante pueda hacer investigación y que haya búsqueda de ese conocimiento. Por eso, dentro del plan de estudios de muchas universidades se fomenta esa investigación, esa búsqueda de ese conocimiento o de esa evidencia científica, porque ya tenemos esas bibliotecas virtuales. Anteriormente teníamos los préstamos interbibliotecarios, y entonces uno iba a otras bibliotecas o desde la misma universidad podían conseguirle a uno los textos que no estaban dentro de la universidad, pero ahora ya con estas formas tecnológicas, esos recursos los podemos tener mucho más disponibles y a la mano, muy importantes para hacer esos procesos investigativos. Con la inteligencia artificial que se abre un campo muy grande de oportunidades, infinidad. Todo el mundo ya está diciendo, a ver, ¿qué es eso de la inteligencia virtual? ¿Qué es esa cantidad de herramientas que podemos conseguir? Cómo se hace un texto, cómo se hace un artículo, cómo se escribe un libro, cómo compongo una redacción, cómo pregunto, cómo busco una solución, cómo hago hasta una bibliografía, cómo hago muchísimas cosas, cómo escribo hasta mi tesis. Muchos se preguntarán eso, pero claro, hay que mirar esa parte ética y esa parte argumentativa.
¿Cómo? ¿Por qué? Porque pues aquí nosotros en esta inteligencia artificial podemos resolver nuestras dificultades académicas, pero a ver, tenemos que, resolviendo esas dificultades académicas, poner nuestro propio pensamiento y nuestra propia ética, porque hay muchas cosas que pueden que no sean verdaderas, hay información verdad que no es verdadera, entonces hay que mirar y constatar si eso es verdadero o no es. Pero hay demasiadas herramientas en la inteligencia virtual, demasiadas. Hablan de Canva, Samba, de muchísimas que ustedes hoy en día pueden hasta conocer mucho más que yo. Podemos mirar esa realidad virtual y esa realidad aumentada, que son herramientas que crean aprendizajes inmersos e interactivos, donde podemos hacer prácticas simuladas, prácticas de laboratorio, e impulsando esa participación significativa de los estudiantes y mirando esa realidad complementaria con otras estrategias, y mirando que ahí también puede haber simuladores en los cuales yo pueda practicar antes de, por ejemplo, de ir a una práctica verdadera que yo tenga en el campo. Entonces, en el campo de práctica puedo hacer esas realidades y puedo hacer aprendizaje autónomo y puedo hacer aprendizaje individual. Plataformas de aprendizaje centralizadas, ¿con qué? Con la gestión de contenidos y actividades, estrategias didácticas, estrategias de evaluación, estrategias de comunicación, que sirven ¿para qué? Para que el docente pueda organizar sus recursos multimedia efectivamente a través de ejercicios, a través de juegos, a través de foros, a través de debates, a través de muchas herramientas que se pueden utilizar en esas plataformas, porque allí podemos nosotros consignar esos contenidos, pedirle al estudiante que haga unos ejercicios, que haga autoevaluaciones, corregir esas evaluaciones y mandárselas simultáneamente. Eso que nos permite a nosotros monitorear el progreso del estudiante, porque al pedirle en esas plataformas que realice esos ejercicios podemos retroalimentar su proceso de aprendizaje. Por eso allí podemos pedir nosotros infografías o utilizar las clases invertidas de las que tanto se han hablado, o mirar el aprendizaje avanzado en problemas, o mirar los wikis, o los juegos interactivos o educativos que podamos nosotros utilizar ahí en esas plataformas con los estudiantes. Y mejoramos mucho entonces esa comunicación docente entre estudiante y profesor, muy importante en ese proceso. Inclusive muchas asignaturas se dan hoy en día virtuales a través de esas plataformas, en las cuales el estudiante se le deja muchos ejercicios para que él los pueda hacer en el transcurso de su aprendizaje y pueda ir construyendo también su propio aprendizaje. ¿Por qué? Porque hay un aprendizaje en línea que también es flexible y no necesariamente tiene que ser que yo entre a la clase en la hora en la que el profesor la esté dictando, sino que como quedan grabadas esas clases, las puedo repetir cuando yo tenga la oportunidad, porque no pude en ese instante, y hacer mis propios ejercicios. Los laboratorios virtuales y los simuladores que ya los vimos, entonces puede haber una repetición segura y la puedo repetir en cualquier instante y en cualquier momento, porque no hay limitaciones físicas ni riesgos de los laboratorios tradicionales, que siempre uno decía, bueno, para el laboratorio tradicional tengo que tener un monitor o tengo que tener un profesor en el laboratorio que vaya y observe la repetición que está haciendo el estudiante. Cuando se requiere que repita o que vaya a reforzar algún conocimiento, lo podemos hacer en esos laboratorios y simuladores virtuales que se tienen para experimentación y que pueden repetirse muchísimas veces. Si el estudiante necesita repetir esto 10 o 20 veces, lo puede hacer, y ahí puede haber una corrección que se puede hacer a través de diferentes sistemas de evaluación. Y también podemos hacer evaluaciones y supervisión remota y digital, que se usa mucho hoy en día con las tecnologías. ¿Por qué? Porque se puede haber reconocimiento facial, puede haber monitoreo digital,
asegurando que esas evaluaciones sean más justas y confiables, no que simplemente fue que yo vi una o dos repeticiones. Yo puedo mirar cuántas veces el estudiante entró, cuántos ejercicios hizo, cómo hizo el ejercicio que se le estaba poniendo. Entonces, por eso decimos que son evaluaciones y supervisiones remotas digitales seguras y confiables. Hay flexibilidad, hay disminución de errores, se puede garantizar procesos evaluativos más rigurosos y accesibles, y podemos tener una retroalimentación inmediata. Por ejemplo, yo le puedo hacer que él haga un portafolio digital, que haga un infograma, que conteste un cuestionario en línea, que haga a través de las rúbricas que se utilizan mucho en evaluación, automáticas, las respuestas que el estudiante da, o que realice textos paralelos, o que suba el ensayo que se le pidió hacer después de que se le dijo cuáles eran los elementos que debía de tener ese artículo o ese tarea que yo le estoy poniendo. Entonces, muchas herramientas, muchísimas hoy en día podemos utilizar nosotros a través de estas tecnologías y estas herramientas que se están utilizando. Quizás esto nos va a permitir a nosotros, con el uso de estas tecnologías, que el estudiante, en vez de tener un currículo lineal, pueda tener currículos más flexibles, que hoy en día nosotros podemos llamar saltones, así se le denominan. Asquitón es un término que se utiliza para el estudiante que salta de un semestre a otro sin ver todas las asignaturas, pero puede devolverse. Esto se está utilizando mucho en muchos países, el salto de flexibilidad, de hacer primero unas cosas que el estudiante tiene interés y después las otras. No necesariamente que sea elementos bidireccionales que siempre hemos tenido, que si no puedo ver esta asignatura no puedo pasar a la siguiente. Aquí podemos tener mucha flexibilidad en el desarrollo académico de un estudiante, pero esto trae desafíos y trae cosas importantes. No es simplemente utilizar las herramientas tecnológicas y que ya las estoy poniendo y que ahí el estudiante mirará cómo puede defenderse. No, primero tenemos que capacitarnos nosotros, porque a veces nosotros tenemos resistencia al cambio y no conocemos bien estas tecnologías innovadoras y estas tecnologías digitales. Si no las sabemos manejar, tenemos que capacitarnos, buscar esa capacitación. En las universidades hoy en día todo el mundo le están dando la inteligencia artificial, las herramientas tecnológicas para que las usen, pero para usarlas adecuadamente y de forma rigurosa y muy bien utilizadas. Hay docentes que a veces no quieren adaptarse a estos nuevos métodos de enseñanza porque les gusta mejor lo tradicional, pero también tenemos que mirar que hay que buscar las nuevas formas de enseñanza porque el mundo nos lo está pidiendo. No es que vamos a dejar de tener ese contacto con el estudiante, porque esa empatía y esa comunicación y ese mirar al otro y compartir con el otro no se debe dejar, pero sí las podemos utilizar. Sigo saludando aquí a Yahir, no las veo bien, a Simplemente, a Madam y a Soramis, creo, Sorani, que están uniéndose. Muchas gracias. Entonces, por eso se requiere que tengamos una capacitación continua y un acompañamiento, tanto del docente como del aprendiz o del estudiante, porque también ellos tienen que tener esas capacitaciones. Aunque miremos también que muchas personas no tienen acceso a esos elementos digitales, y entonces por eso puede haber dificultades o desigualdades y también las tenemos que surtir, porque entonces si un estudiante no puede entrar a una plataforma o no tiene en su casa internet o no puede entrar a hacer un trabajo, pues tenemos que buscar las maneras en que le ayudemos a este estudiante a que resuelva sus problemas. Que también vemos cuáles son las dificultades para el aprovechamiento óptimo de esas herramientas,
porque puede que existan muchas y entonces empezamos a bombardear nosotros, pero ¿por qué no utilizó esto? ¿Por qué no utilizó lo otro? No, enseñémosles lo que es adecuado en un momento determinado y a dónde nosotros nos debemos dirigir para que ellos puedan tener una alfabetización adecuada de cuáles son los elementos que puedo utilizar en ese curso o en esa clase o en esa tarea a la que yo le estoy pidiendo. Nos dice también que los planes de estudio hoy en día deben integrar programas en el currículo sobre inteligencia artificial y tecnologías digitales. Ya eso lo está pidiendo que se eduque al estudiante en esto. Y muy importante, pero tenga en cuenta esa ética, porque es muy importante que yo mire qué es lo verdadero y qué es lo que es falso, que hay informaciones que a veces no son ciertas. Por eso tenemos que tener un sustento bibliográfico o unas referencias que las podamos comprobar en otros medios para nosotros poder saber si esa es una evidencia cierta o es una evidencia falsa, para enseñarle al estudiante a distinguir eso. Que ¿se requiere inversión? Sí, se requiere inversión. Por eso las universidades hoy en día y a nivel de las instituciones educativas están pidiendo inversión financiera para poder tener todas estas herramientas y actualizar el sistema, pero también tiene que tener un mantenimiento permanente, porque nosotros hay cosas que podemos encontrar gratis, pero hay otras que son pagadas, y entonces hay una información diferente entre las herramientas que son gratis y las herramientas que se pagan o mensualmente o anualmente, y puede haber controversia en esta información. Que es crucial entonces tener un soporte, porque sin soporte pues no podemos a veces resolver los problemas, y puede haber frustración, abandono, y por eso a veces tenemos que tener un apoyo integral con el estudiante, inclusive con nosotros mismos como docentes, porque a veces no sabemos cómo entrar a alguna cosa, pues la debemos preguntar. Muchas universidades, como les dije, están dando cursos a los profesores y a los mismos estudiantes para que puedan utilizar todas estas herramientas. Entonces, fíjense en lo importante que es que miremos esta tecnología educativa que ya está, que nos va a invadir, que seguirá siendo crucial en nuestra enseñanza, y cómo nosotros entonces tendríamos que modificar nuestros métodos tradicionales para incorporar en ellos esa tecnología educativa. Ese era el tema que yo hoy quería tratar con ustedes y lo quería traer para que miráramos que nos tenemos que capacitar, que tenemos que hacer capacitación todas las personas en estas tecnologías educativas, porque a veces hablamos de robótica y no sabemos qué es robótica, hablamos de clones y no sabemos qué es eso, y pues esto nos está indicando que tendríamos que mirar todo esto digital, cómo lo incorporamos, cómo lo usamos, cuáles son los más adecuados, en qué momento los vamos a utilizar y cómo podemos darles nosotros soporte a los estudiantes o a nuestros aprendices en nuestras asignaturas para poder seguir utilizándolas. Este era el tema que yo hoy quería concluir, ya este segundo semestre del año 2025, e invitarlos para el 2026, que está próximo, porque la otra semana es diciembre, y desearles a todos una feliz Navidad, un feliz año, y si Dios quiere, el año entrante nos veremos, si Dios nos da vida y salud, porque a veces las cosas no son fáciles. Mire que estuve un mes por fuera de mis diálogos, que los quiero tanto porque han sido mi vida durante 5 años, y la que le han dado vida a Copain con estos diálogos de educación. Entonces volveremos el año entrante continuando con esta temática, porque nos faltaron algunos temitas importantes, y buscaremos otras temáticas nuevas en educación para que las podamos incorporar. Muchas gracias por haber estado y acompañado hoy, y al Centro Universitario Cárdenas, gracias, excelente tema, acompañarlo este año, y nos encontramos en el 2026 para recibir la valiosa información. Muchas gracias y felices fiestas. Lo mismo les deseo yo a ustedes, felices fiestas, pasen en familia, recuerden que esta es la época para uno estar con la familia, para procurar encontrarnos, abrazarnos
y el año entrante cuando volvamos con mayor ánimo y mayores deseos. Un feliz año.